¿Llevas contagiado? Vámonos. Ay. En fin, vamos a ver si estamos. Vale, venga, va. Seriedad. A ver, un momentito. Un segundo. Vale, creo que ya estoy en directo. Que Dios me pille confesado. Porque no sé lo que va a pasar con este vídeo. No sé si se está viendo bien. A ver, vamos a ver. Lo voy a poner aquí. A ver, en teoría, aquí es como tendría que colocarlo para que se vea bien. Pues hola a todas y todos. Aquí estamos ahora mismo bajo los efectos pues eso, de las trufas mágicas estas que ha pillado mi hijo de Holanda. Y vamos a ver qué sucede. A ver cómo gestionamos todo esto. La verdad es que yo nunca he llevado un directo en estas circunstancias, no sé. Mi hijo parece que ya está en la fase de todo el rato reírse, le hace mucha gracia a todo. No sé si lo queréis ver por aquí. Este es mi hijo y nada, pues ahora en breve vamos a ver cómo me afecta a mí. Yo por ahora la verdad es que estoy muy centrado. Hola Luis, ¿cómo estás? Mira, saludos Luis. Y eso, a ver qué tal lo gestiono, cómo lo vivo, todo esto. He pillado un poco de agua, he traído aquí unos cuantos pinceles. ¿Para pintar? Para pintar, espero. Unos cuantos pinceles, brochas, colores, he traído unos cuantos así, acrílicos. Y el cuadro ya sé que no se ve del todo correctamente, pero bueno, en fin, es que de mejor App City en la casa. Mira, el Max también lo está viendo. No jodas. Sí, saludos Max. Hostia. ¿Quieres saludar a Max? ¿Qué tal, Max? No sé si lo oyes a Cristian, te está saludando Max. Max aquí es alguien de aquí del pueblo que es un pedazo de productor musical que está haciendo una cantidad de vídeos increíbles aquí en Arbusias, la verdad que cada cual mejor. Y aparte él es un músico también del copón. O sea que desde aquí saludos y respetos a nuestro buen amigo Max. Y bueno, nada, vamos a ver, voy a empezar a ir pintando, a ver qué tal, ya os digo, los efectos los vais a ir viendo un poco en directo, si de repente me entra risa o no me entra risa, es que no sé muy bien qué efectos, tú por lo que veo descojone, pero yo por ahora... Por los sentidos y todo. Los sentidos también, vale, es que yo todavía no noto nada. Estoy mirando ahí a las montañas, claro, es que ellos no ven el paisaje. Claro, no podéis ver el paisaje, sí. Pero Lo has de dar todo creativamente hablando, dice Pera. Vamos a ver, Pera, vamos a ver qué tal. No sé, es que él las ha tomado hace menos, ¿no? Claro, yo me las acabo de tomar ahora. Bueno, me las he tomado en directo para que se pudiera ver un poco cómo era la toma. La verdad que ya os digo, yo no suelo tomar nada. Merci a ti, Max, que eres un cielo de tío. Que ya digo que yo no suelo tomar nada, entonces no sé muy bien, pues eso, cómo me voy a sentir. Yo no me gusta por lo general el tomar nada para crear, ni me gusta siempre ser yo al 100%. Pero bueno, ya que mi hijo me ha invitado de algún modo a experimentar esto, pues voy a verlo. Media horita y a volar. ¿Media hora tarda esto? Bueno, pues... No, antes. Bueno, no, antes no, es que tú no llevas media hora. Digo, claro, es que yo no llevo media hora. Yo no soy del tiempo. Mira, mi hijo está... Sí. La percepción del tiempo, la verdad. Claro. No sé cuánto ha pasado ya. No sabéis cuánto ha pasado, ¿no? Bueno, es que ellos, claro, tampoco saben muy bien... supongo que la percepción se va alterando, ¿no? Yo voy a tratar de añadir colores que normalmente no suelo añadir a mi paleta. Llevo, por cierto, sin pintar la tira. O sea, el último cuadro que pinté, mira, está hasta con polvo esto, ¿eh?
El último... Oye, me encanta el tacto. El último cuadro que pinté fue también en directo en YouTube y desde entonces no he vuelto a pintar nada. Y en gran parte de saludos desde Holanda, buen viaje. Gracias, Foxke Müller. Pues igual sí. Que... Uy, voy a apartar el micro, lo voy a manchar todo de pintura. Igual tendría que poner algo para que no se manche. Bueno, pues eso, lo que quería deciros, que yo... ahora he perdido el hilo, ¿qué era lo que quería comentar? No sé, yo no estoy escuchando nada. Si vienes ahora mismo mi hijo, tío. Mirad, este es mi hijo ahora mismo. No, que me cortes el rollo de un podcast. Ay. Nada. Merci. Bueno, vamos a ver. Por lo que he leído, los efectos empiezan a partir de 10 minutos, a partir de 10 minutos y 1 hora. Vale, vamos a ver. Cristian, yo le veo ya muy contento. No, sí. Tú sí que notas Pero cosas. es que ya pasa 1 hora. ¿Y qué efectos estás teniendo así ahora mismo? Es que vas a ver, pues, livianeza. Es como si flotara. Como si estuvieras flotando. No sé, es que estoy viendo mucho el paisaje también. Enséñalo por el ordenador. Bueno, él está viendo el paisaje, dice que os lo enseñe. No sé si se ve mucho, pero... Bueno, claro. Pero ahí de fondo veo unas montañas. No, es que no se ve nada. Bueno, da igual, es que no se ve muy bien. Es lo de menos, pero vamos, sí, no pasa nada. Flipando un poco con todo. Bueno, en fin, a lo que íbamos. Os estaba diciendo que llevo un tiempo... Ah, sí, ya era lo que os quería decir antes. Lo que os quería comentar es que llevo un tiempo sin pintar y que, de hecho, el viernes vamos a hablar sobre la vigencia de la pintura en el siglo XXI con grandes cracks como son Fernando Castro, Rafael López Borrego y, por supuesto, el doctor Soriano. Y vamos a hablar de la vigencia... Cristian está ya que se ríe por todo. De la vigencia de la pintura en el siglo XXI. Y yo justamente estoy con una crisis del copón que, de hecho, es un poco de lo que voy a querer hablar, porque últimamente he hecho tantas entrevistas a artistas que son conceptuales, para los cuales que muchos de ellos no han tocado un pincel en su vida y no controlan el medio pictórico. O si lo controlan directamente lo han denostado, han pasado de él y se han dedicado a otras cosas, ¿no? Y a mí, claro, todo esto me ha hecho reflexionar un montón respecto a realmente qué sentido tiene pintar hoy día, más allá del crear un objeto, algo que la gente pueda coleccionar o que pueda especular con él o lo que sea. Y Cristian está ahora mismo que se... También yo tomo más dosis. Es verdad, te os toma 1 gramo más, ¿no? Bueno. Nada, no sé, voy a empezar a ir rompiendo un poco así el hilo. Mira, ni siquiera voy a mirar la tela, voy a ir experimentando con la sensación. O sea, creo que no me voy a centrar tanto en el resultado del cuadro, o sea, no voy a buscar el que el efecto sea, pues eso, muy resultón o muy técnicamente avanzado, o yo que sé cómo se diga, sino más bien el cómo me siento pintándolo, ¿vale? Hola, Ian. ¿Qué hubo, parce? Saludos desde Colombia. Pues saludos para ti también. Pues nada, eso, lo que digo, que no me interesa tanto el resultado visual de la pieza como lo que voy a ir sintiendo mientras la voy haciendo. Y de hecho, esto es algo que, siendo aún conceptuales, todos están atados al objeto. Hoy va a ser un día que para poder hablar y contestar con cierta cordura a vuestras preguntas, no... no es el día más adecuado, porque me empiezo a notar ya que hasta se me está trabando la boca a la hora de hablar. Fernando, yo y a todos los que me estáis viendo, hoy voy a tratar de salir del paso a vuestras preguntas de la manera más decorosa posible, pero no prometo nada, porque la verdad ya me empiezo a notar como una especie como de temblores raros en las manos, no sé de qué, pero no sé, me noto como un poco raro. Pero bueno, voy a intentar, a ver, siendo un conceptual, todos están atados al objeto, ¿no crees? Yo creo
que no necesariamente. Hay muchas obras de arte conceptual que no están atadas para nada al objeto y que, y bueno, sí es verdad que muchas veces se suele vender lo que es la documentación de la pieza, pero más allá de eso no hay nada más, ¿no? Es decir, la contextualización, lo que es el material gráfico, las fotos, vídeos, etcétera. Y quizá ahí podríamos caer otra vez en que eso es un objeto, pero más allá de eso no. Esto es risoterapia. Sí, esto va a ser una sesión de risoterapia total, ya me lo estoy viendo. Voy a meterle mucho blanco, porque el blanco me encanta. El color blanco yo creo que es fundamental a la hora de pintar. Este va a ser un vídeo muy interesante. ¿No estás riendo? Este va a ser un vídeo muy interesante. Es que me entran ganas de comerme la pintura blanca, tío. Es No como... jodas, no, pues ten cuidado. No, es una broma, no. No, no, sí que lloro. Muere el artista. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dices? Que muero de un ataque de risa, ¿no? Bueno, Ángel, ¿qué ha pasado? Pues mira, ha pasado nada, pues que nos hemos tomado, mi hijo me ha invitado a probar unas trufas de Holanda. ¿Eh? ¿Eran las más fuertes? Sí. Supone, Más valían en la no, tienda. Sí. ¿en serio? Sí, sí, luego lo ves tú. Me dijiste que eran las medianas. No, eso. Ay, qué bueno. Bueno, pues nada, eso. Pues que mi hijo, Cristian, que está aquí, que os lo he presentado antes, pero bueno, te lo presento un momento, Ángel. Mira, es este. Mi hijo, que está ahí. Ahora no le veis, pero está todo el rato descojonándose. Terapia pura. Pues ha comprado estas setas de Holanda para que pudiéramos tener una experiencia, rollo, bueno, pues eso, para ver qué sentíamos, bueno, experimentar un poco. Y he pensado que era una buena ocasión para hablar sobre el arte y las sustancias psicotrópicas, porque hay un montón de artistas que han pintado siempre bajo los efectos de o bien el alcohol o las drogas. Ya sé que esto lo he explicado antes, pero bueno, hago un breve repaso para aquellos que no hayáis visto el vídeo de antes, que os lo recomiendo que lo miréis. De hecho, hablo de un artista, que ya no me acuerdo del nombre, que estuvo durante no sé cuánto tiempo tomando diferentes sustancias y pintando bajo los efectos de cada una de ellas. Y la verdad, ahora mismo lo que empiezo a notar es que la percepción que tengo de los colores se va alterando. Y a medida que voy pintando, el cómo, o sea, siento muy distinto. Yo veo muchas formas geométricas en el cuadro. ¿Ves formas geométricas en el cuadro ya? Bueno, entonces sí. Va a ser interesante ver un poco cómo percibo lo que es la pintura. Hostia, espera, que me estoy quedando sin batería. Un segundo. Un momentito. Pero eso, cómo percibo lo que son los colores, lo que son las líneas, la textura, etcétera. Dice, este experimento es súper interesante, sobre todo cuando veas el cuadro mañana. Sí, me imagino que mañana veré el cuadro y me parecerá un auténtico truño, pero es que a veces eso pasa sin tomar sustancias también, que a veces pintas y luego al día siguiente no te gusta. Pero no me interesa tanto a ver el resultado de la pintura, cómo vaya a quedar mañana, como lo que pueda sentir hoy y el que pueda compartirlo con todas aquellas personas que me estéis viendo. Ya os digo, yo normalmente no tomo nada, es que no tomo ni alcohol, ni fumo, ni bebo, ni nada. O sea que es como para mí una experiencia bastante, bueno, diferente. A ver, ¿dónde tengo el cargador? Vale, vamos a cargar un poco el ordenador porque si no... Puede ser una cosa que es muy bueno. ¿Sí? Es con cada... Bueno. Dilo, porque... De repente, ¿Quieres compartirlo? Mira, bueno, compártelo así con los que te vean.
No, pero si me pongo a hablar es como que vuelvo a mi ser y a estar. Pero di más o menos, ¿qué es lo que has visto hasta ahora? Ahora estaba mirando aquí el cuadro. Bueno, están todos los sentidos alterados, todos. O sea, el sonido, el tacto, todo. Estoy teniendo la presión de una cámara, ¿sabes? No, pero bueno, tranqui, no sé, como quieras. No. Habíamos hablado, tío. A ver. ¿Sí? ¿Qué? Ya está. Sí, ¿Bien? Vale. Bueno, vamos a ver. Yo tengo la sensación de que por lo que dice Cristian, es como que tienes que estar muy centrado en ti, como centrado un poco dentro, ¿no? Para poder empezar a sentir más, ¿o qué? Es que no quiero explicarlo tampoco. Sí, ya, lo mejor es que cada cual lo experimente. Eso es verdad. No, pero no quiero hacer apología. No, claro. Ay, Dios, qué calor. Vamos a seguir pintando, va. A ver qué tal. Bueno, o sea, por ahora yo me noto como que en realidad tampoco... A ver, ¿cómo te diría? O sea, yo hasta ahora me noto bastante centrado. O sea, en realidad, salvo momentos en los que me entra como Claro, es que yo sé un poco más de risa floja, pero yo me veo bien. O sea, creo que estoy bastante centrado. No noto que esté perdiendo el norte ni nada así por el estilo. Creo que bastante bien. Me gustaría tener más rosa, la verdad, porque el rosa es un color que me encanta. Pero bueno, no sé. Vamos a ver qué tal. ¿Sabéis de que tengo ganas de ver cómo me siento con el churretón? O sea, cuando le meto mucha agua y veo las gotas cómo caen, ver cómo lo voy a sentir esto, ¿no? Claro, es que no se aprecia, es que la pena es que yo lo estoy viendo ahí como una escena súper intensa y como... Es como si viera la gota de agua amplificada y lo único que voy a hacer va a ser, si ahora me acerco el ordenador, mira, ya voy a empezar a manchar el micrófono. En nada voy a montar aquí uno de estos desaguisados que monto yo. Bueno, pues eso, que no lo podéis ver, pero yo, por ejemplo, me quedo muy pillado. De por sí ya, sin tomar nada, me pasa con el... ¿Veis? Las gotas que caen. ¿Por qué la gota cae en un sitio y no en otro? Es que estoy en clase, ¿sabes? Como el típico, que no te rías, digo, ¿por qué? Mirad, por ejemplo, el amarillo. Mira qué bonito es el amarillo. Mi hijo está ahora mismo llorando. Como estás interactuando, no vas a aprovechar el viaje. Ya. Pero bueno, es que bueno, pero yo creo que también era interesante, ¿no? El poder. A ver, vamos a ver. Pues sí, Angel Blancel dice: hay 3 tipos de sustancias estimulantes, depresoras y alucinógenas. Estas últimas se acercan mucho a la locura. Eso nos anima mucho ahora mismo. Mi hijo. Bueno, toda una experiencia, ¿eh? Vamos a ver. No, se mueve de verdad. Es que ya te digo, ¿se mueve de verdad o no? Pero sí, se mueve. Se mueve. No. Yo creo que sí, ¿eh? ¿En serio? No, si no, cuando se me pasa a mí me comería tu dosis. Wow. Mirad esta. Ay, es que no lo veis, qué pena. Espera. Ahí está, mirad. Supongo que debería haber una cierta intimidad entre tú y el cuadro, enfrentarte a él como lo hagas habitualmente. Ok, la severidad de la sustancia en tu cuerpo y tu mente. Ya, también tienes razón, Luis. No sé, la verdad es que me pareció interesante también, como el... Yo nunca me hubiera planteado hacer un vídeo así, pero me pareció cuando me lo comentó Cristian, mi hijo,
me pareció que era como una experiencia interesante como para ser compartida también. Para aquellas personas que tengáis curiosidad en ver cómo afectan los psicotrópicos a la hora de crear o a la hora de pintar, pues bueno, pues vais a poder ver. Sí, sí, ya sé que eres tú, Besser, ya lo sé. Depende que tomaste, puede ser que estando acompañado tienes tu fase de risa, pero solo sería otra experiencia. Igual en otro momento, igual directamente, bueno, tampoco sé si voy a estar 4 horas de directo, pero bueno, voy a compartir una parte con vosotros y luego, o sea, mira, una cosa que estoy sintiendo, por ejemplo, por lo general, ahora que estoy pintando, es que el cuerpo no me pide tanto como algo visceral, como más como acariciar la pintura, como sentir lo que es la tela, etcétera, etcétera. Que quizá yo normalmente cuando pinto soy más así como de... Me gusta mucho romper, me gusta contrastar lo que es el control con lo que es el caos, lo que es el saber lo que hago con el perder, ¿no? La noción de todo. Y sin embargo aquí os digo, es como, me pide más como acariciar, como sentir, etc. Bueno, o sea, mira, tú vas a tener ella que es tu peso. No, 7 gramos. Bueno, yo un poco más, 8. A ver. Pero sí. También invita mucho como a romper, es otra cosa que estoy sintiendo. A mí el hongo me duró como 8 horas, si no más. 8 horas. Me dijeron que... Espera, mamá. No, dijisteis 4, ¿no? ¿También? No sé, yo qué sé, cada uno. Bueno, vamos a ver cuánto me dura. Hombre, 8 horas de directo como que no. No creo que nadie las pueda aguantar tampoco. Ese día a veces se pegan 12, 15, 16. Ya, pero bueno, no sé. Vamos a ver qué tal. ¿Pero qué te pasa? Te llega, te llega. Yo creo que muchas veces cuando las drogas, cuando te hacen, por ejemplo, pues como el caso de Cristian, reír mucho, así, igual es porque hay muchas cosas también que están ahí guardadas y de algún modo a veces se usan este tipo de sustancias como detonante para... Con el estómago vacío dura más. Por eso yo me he desayunado hoy fuerte, porque yo tampoco tenía ganas de estarme hoy teniendo un viaje así como muy largo, ¿no? Dependiendo de qué te tomas, pues, claro. ¿Qué tal, Chris? Hostia. Estoy flipando, ¿eh? ¿Estás flipando? No, todavía no. Yo estoy bien, yo estoy bien. Sí, pero tú te estás riendo más de lo normal. Me estoy... Hombre, yo ahora... Hostia, ahora sí. Ahora sí que estoy empezando a notar esta... Uf. Ahora sí que estoy empezando a notar cosas en el cuerpo. Es un viaje largo porque la percepción del tiempo se altera. Cuidado, Chris. Yo lo que me quiero estar leyendo ahí. A ver. Eso es peor. En vez de los perros, ¿no? Pobre Cristian, dice. Bueno, vamos a ver. No sé cómo lo voy a sentir, pero ahora de repente estoy empezando a notar como una especie de cosquilleo, pero así, en mi caso, estoy notando como en el estómago, así como una sensación súper rara. Y como muy mareado. Uf. Cómete un helado para que flipes. Pues sí. Hostia, ahora siento como si me faltara el aire.
No sé si voy a poder pintar. No sé si voy a pintar. Uf, es que creo que son muchas cosas, tío. Yo no sé cómo lo ha hecho la gente que pintan bajo los efectos de, pues eso, de según qué sustancias, tío. Esto es demasiado fuerte. Anda al bosque, sí, tío. Pero qué buena idea para un vídeo. Hookless y las puertas de la selección analiza cuáles bajo efectos del psicoactivos. Madre mía. Lo bueno, lo bueno es que todo esto además es en directo. Ah, uf, madre mía, tío. Venga, va. Voy a intentar pintar un poco más y supongo que en algún momento, sí, voy a parar y me voy a ir al bosque. Voy a simplemente... Nada, voy a compartir unos minutos más y ahora iré. Los colores me cambian, lo veía todo de colores diferentes. ¿Te está pasando? Ah. Sí, estoy empezando O sea, mi percepción ahora mismo de mis manos es como si estuviera flotando y veo mis manos como si no, como si no fueran de mi cuerpo, tío, como si las tuvieran muertas. Una cosa muy rara. ¿Qué más? En cuanto a los colores, lo que decía Ángel, no, creo que más o menos los estoy viendo iguales. Los estoy viendo iguales, más o menos, hasta ahora, ¿eh? A ver, no sé si desde aquí podéis ver. Es que claro, solo veis un trozo del cuadro. Es una pena. Lo mejor es observar obras que tengas preferentemente abstractas cuando te estés danzando. Oye, veo que todo el mundo está muy puesto con esto. Todo Dios se ha tomado de todo, ¿no? Por lo que veo. La mayor parte de los que me estáis viendo, veo que ya cada cual ha tenido sus experiencias de viajes. Y es que en realidad, o sea, para los años que tengo, a nivel de experiencia con sustancias psicotrópicas, la verdad es que he tenido pocas. O sea, creo que no he tenido así como mucha experiencia, la verdad. La verdad es que es una sensación como si estuviera todo el rato como pintando y a la vez como si estuviera flotando. Es como si estuviera en el aire ahora mismo aguantando la brocha. Es una cosa muy extraña. A ver. Y noto como si me temblara todo también, como si estuviera... Uf, no sé, es interesante. A ver. Podrías intentar pensar qué es lo que te gusta pintar y centrarte en eso. ¿Por qué pintas rayitos? Disfrútalo. Es como querer hacer deporte mientras te hace masaje. Os recomiendo que vayáis al bosque, digo así. La idea inicial, mi primera idea era ir como arriba a la montaña y tomarlo allí, pues eso, viendo los árboles y tal, pero bueno, al final la idea de tomarlo como una experiencia y poder compartirlo también me pareció súper interesante. Prueba con un autorretrato a ver qué tal. Hostia, no, tío. Un autorretrato no podría. No, creo que no. Hace mucho calor. No sí, mucho, tío. Yo tengo un calor. Tengo mucho calor, pero estoy sudando, tío. Pero también. Pero mucho calor. ¿Sabes qué pasa? No, ¿sabes qué pasa? Pero es por los efectos, ¿no? Puede ser que sean los efectos y puede ser. Claro. Tenemos calor porque hace mucho calor aquí en esta habitación. Sí, más. Vamos a ver. Venga. Bien, estamos flipando con todo.
Con los perros. Es un clip de la hostia. No te has acabado, ¿no? Has dicho mejor, por si acaso. Es que eso es mucho, yo creo que no necesito tanto. Bueno, claro. He comido un Sí. ¿Pero hace cuánto? Es que yo lo que estoy perdiendo en plan. Igual ahora llevas directo 2 horas. No, no. Abajo, tú sola. No, aquí. Has sido aquí. ¿Cuánto subido? Ah. Pues no sé. Supongo que ya por fases. ¿Quieres hacer la risa? Luego. Igual hay fases más profundas. Como lo del Tamascal y las puertas. Esa es la mejor idea, ¿verdad? Lo del tema de ir a la montaña. Bueno, sí, señores. sí, según lo que dure. ¿Qué Sí, dice la gente que sí? claro, me ha dicho Dani, ¿te acuerdas de Dani de Berlín? Sí. De ir igual ahí a que nos vayamos a las. Hombre, es que flipas ahí con todo, ¿eh? Si nos vamos a ir con el agua, va a ser mucho. Va Va a a ser. ser Y ahora mismo lo que tengo una sensación. ¿A La- qué digo? tengo una sensación como si, Agua, como si todo. tuviera una burbuja de aire en el culo, tío. Pero no tengo gases, no tengo nada. De calor, ¿no? Sí, tío. Es como una especie de. Pues vámonos para abajo. De- Para la planta de abajo. Sí, ahora iré. En algún momento creo que voy a parar ya. Anda a las cataratas. ¿Es óleo o acrílico? ¿Qué medio estás usando? Es acrílico, es acrílico. Es acrílico. Pues, Pues bueno. suel- Buah. Voy a ver si sale. Ven aquí, Ay. no te quedes sola, hombre. Ahora voy. Ahora. Ir, que ahora iré yo. Yo estoy un rato más. Me despido ahora y. Aunque por otro lado, la verdad es que me gusta mucho cómo está quedando, ¿eh? No me disgusta el dibujo a nivel de composición y tal. Estoy como con un calor. ¿Sabes? Visualizar así como todos los rayos, las conexiones. Habría que meterle alguna cruz. Claro. Les oigo cómo se ríen por ahí. Me encantaría silencio y pintar nada más. Aprovecha la experiencia. Joder, Luis, pero puedes hacerlo cuando quieras eso, tío. Uf, qué calor estoy notando. Pero es entre un calor y a la vez como si tuviera ahora mismo todo mi cuerpo relleno, estuviera todo relleno de aire. Todo es como si tuviera la piel, como si fuera un guante todo mi cuerpo y dentro solo tuviera aire. La verdad que es una sensación bastante curiosa. Ya voy, Luis, ya voy. Así, para que no falten mis cruces. Y mi polla. En realidad, el hecho de que haya pintado una polla y una cruz es señal de que no he acabado de perder el control. Porque si acabara o sea, si perdiera el control por completo, seguramente ni siquiera. O sea, ¿hasta qué punto no es una concepción racional el hecho de sentir que tengo que ser coherente dentro de lo que es mi trabajo, ¿no? Y que siempre tiene que haber esos dos elementos icónicos en todo cuanto hago. Hostia. Si vierais lo que estoy sintiendo ahora mismo, tío. Esta sensación de estar flotando. Y ¿sabéis lo que va a ser divertido? Cuando mire el vídeo después, a posteriori, ya estando en un punto que esté como completamente normal y que de repente me vea haciendo este vídeo, compartiéndolo con toda la gente que igual me estáis viendo. Ay, en fin. Es que la sensación es un poco como si estuvieras todo el rato teniendo como un orgasmo continuo, tío. Es como si cierro los ojos, es como si estuviera completamente teniendo. ¿Sabéis la sensación cuando eyaculas cerebralmente? Pues algo así, tío. Es como. Bueno, creo que me han dejado solo.
¿Habrá alguien que sea capaz de ver todo este vídeo completo? Para ver a rayitos bajo los, bajo los efectos de las trufas mágicas. ¡Ay! ¡Wow! Madre mía, qué sensación todo el rato de calor. Oh. La verdad es que si miras así de repente una pieza bajo estos efectos, te parece todo tan magnífico que tengamos esta capacidad de crear, de mezclar estos colores, de hacer estas formas sin ningún tipo de coherencia que nosotros podamos entender, pero supongo que supongo que de algún modo todo cuanto hacemos tiene un porqué y tiene una coherencia, aunque nosotros seamos incapaces de entenderla, ¿no? ¿No os parece que aunque no sepamos el por qué hacemos las cosas, al final todo corresponde a un orden? Lo que pasa es que somos incapaces de entenderlo. Es como si, yo qué sé, todo tuviera un código, todo tuviera un sentido, pero se nos escapa. Mira esto que pasa. Creo que esta experiencia quizá va a cambiar mi percepción de la pintura, mira. Porque ahora muchas veces voy a pensar en cuántas pinturas realmente... O sea, soy consciente de que muchos pintores pues consumen sustancias, pero el poder ver la importancia que puede tener simplemente a veces un punto, una pequeña mancha, un pequeño color en una pintura, las conexiones que se establecen, como en realidad hay muchas maneras de entender el arte. Muchas veces es como que parece que se entiende el arte simplemente como el resultado, ¿no? Vivimos en un mundo en el que queremos ya el resultado, queremos ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, si queda bien o no queda bien, que si es arte, que si es aparte, arte, tío. O lo de Abelina Lesper, ¿no? Y todas estas cosas que yo creo que no se enteran de nada. O sea, realmente el arte no se trata de... Al final es como si todos fuéramos niños jugando, ¿sabes? Niños jugando, porque al final no dejamos de ser todos niños, que están todos igual de perdidos en este planeta. Ninguno de nosotros tiene ni puñetera idea de qué es lo que pintamos aquí, qué es lo que hacemos, el por qué estamos en este mundo. De repente nacemos, nos encontramos nos encontramos en una sociedad donde nos dicen, mira, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que no puedes hacer, esto es bueno, esto es malo, etcétera, etcétera. Y tienes que aceptar las reglas del juego tal y como vienen y ya está, y no te queda otra. Porque al final hay como otros actores que son los que cortan el bacalao, los que deciden y los que de algún modo, pues eso, juegan con la humanidad, supongo, no sé. Y nosotros a nosotros lo único que nos queda un poco es como, pues eso, reírnos, jugar, pasárnoslo bien y ya está. Y tampoco, no, no comernos mucho más el tarro. Ay, no me gusta ahora cómo queda esto. Ah, mira.
No sé si me gusta. Larios Limón 280, vale. Ven para Versalles. Pues si yo no veo, tío. Yo no tomo nunca nada. Esto es una... Esto es un experimento que estoy haciendo, pero yo normalmente... Yo no tomo nada de nada. A ver. No mires más. Céntrate en el arte, tío. Es verdad, ¿eh? Tienes razón. Pues intento también dialogar un poco con todas las personas que me estáis viendo. Pero sí, quizás sí. Ay. Mira, es como una polla, pero llena de oro. Guau, tío, es que es... Me acaba de venir un flash cuando estoy haciendo lo de Rayitox Talibán. Metiéndome contra el arte abstracto. Madre mía, tío. Ay. ¿Se acordáis cuando solo tenía una pequeña...
Es que me parece fascinante, tío. Los colores, el poder, tener la suerte de poder pintar, tío. Estar vivos. Bocaje de unicornio. Bocaje de unicornio, me parece. Ay. Mira, aquí me dice, mira, ya tenemos ahí uno de los malos. Lo que no entiendo es por qué tú vives en España con buenas academias o alguien que te enseñe a pintar y te dejes de mamadas, tío. Ah. Incluso aquí, tío, tiene que haber siempre alguien que transmite odio y mal rollo. Qué triste, tío, qué pena. Cuánta infelicidad en el mundo. Ay, qué triste. Vamos a hacer. Este circulito se lo voy a dedicar al que ha escrito eso. A Juan Sánchez, que me ha escrito eso. Que me deje de mamadas. No podéis verlo en el chat. Porque aparece que está, ¿cómo pone? Ay, este mensaje se ha retenido hasta que se revise. Tío. La gente que pierde el tiempo en odiar, tío. Qué pena, tío. Qué pena me dan. Ay. Mira, parece una medusa este. Ay. Mira, esto, qué pena, no lo podéis ver, supongo, ¿no? Pero me recuerda mucho a las pinturas aborígenes. El... Oigo por ahí abajo a Cristian también. Pasa. Ah. Aquí me ha dicho bucaque de unicornio. A ver, Cristian, a ver qué se cuenta ahora. La medusa. ¿No estás con pan? Sí, ¿no? Sí. Ya.
Sí, no, es que aquí no vuela. Así es la de siempre al final. Ay, no sé si lo veis. Bueno, es que lo veis a trozos. Ah. Claro que sí. Pero ¿para qué no va? Bueno, que estás ahí en su viaje. Joder, que todos los animales quieren subir. Igual que vamos a- Ay, Qué guay. ay. ¿Qué cuántos colores, eh? Mira, es un espacio cósmico. Mira, está conectada la medusa. La medusa, el bucaque del unicornio. Es que me ha encantado, tío. Un bucaque de un unicornio. ¡Se va a hacer la joya! Ay. Bueno, ese que oís de fondo es Chris. Pero tú también te estás riendo, ¿no? Sí. Madre mía, tío. Nada, yo no sé YouTube qué va a hacer con este vídeo. Ya está. Voy a tener que hacer otro canal. A la mierda todo. Está pintando una mano. Pero con las manos, al final. Claro, que pinto con las manos mejor, ¿no? Sí, pero cuando te toques a la cara. Que no, pues no pasa nada. Si me mancho, tío, da igual. No pasa nada, pero yo siempre pinto con las manos, ¿eh? Sí, no, no, quiero decir que no es nada tan... Sí, pero no es solo pintar bucaques de unicornio, tío. A mí este color no me gusta nada, tío. El fucsia este, ¿cómo se llame? Tú lo haber hecho lo has pintado de rosa. Sí, voy a quitar. Quiero un rosa, pero otro rosa. Eso quiere decir. A ver, venga, va. No pueden hablar. ¿Qué es eso? El lado derecho. Hostia. Feminidad. Tengo la feminidad completamente destrozada, Es seguro. una carencia. La carencia de mi madre. No. Siempre sale. Al final todo acaba siempre en la mano. Siempre empieza uno así de tal y luego acaba con los traumas paternos. Ay, bueno. ¿Tú qué tal, Cristian, con tu padre? Bien, todo bien. No, es que todo bien. Sí. Lo que tengo es un calor. No, me Aquí refiero... arriba no hace mucho calor. Ah, vale. Claro, igual es el masculino, porque siempre tengo más calor que Sara. Igual son muy hombre. No sé. Tengo que ser más femenino. Pero no, eso no se consigue así. Baila un poquito. No, pero aquí arriba nunca he subido, ¿verdad? Ah, Pero igual no es un buen momento ahora Ahí para subir. arriba Uf. es muchísimo más caro. Es que yo no sé cómo dormís ahí. ¿Estáis durmiendo ahí? Esto para invierno, guay, ¿no? Pero ahora. Para el verano. ay, qué bueno verte pintar. Está más caro todo eso. Madre mía, tío. Qué sensación de mareo todo el rato. ¿Sí? ¿Tú no? ¿Tú no estás No. mareado, tío? ¿Qué va, qué va? Yo sí, tío. ¿Sabes qué pasa? Que va por fases. Igual tú ya. No Claro, igual, si va como No, por... ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué has comido antes? ¿Qué? ¿Y qué? Ella sabes. Bueno, Sí, ¿qué pasa? Sabes que ha vomitado, ¿no? ¿Quién ha vomitado? Ángela. ¿Ah, sí? ¿Tú lo has vomitado? Sí. Hostia, para quitarte la... No, sin querer, o sea, es un fenómeno muy... Te entraron arcadas. Pues por lo de comer. Solo falta que en el directo se ponga ya, YouTube, cierra el canal. Proyecto. El cuadro ahí con vómito. Ayer viendo la casa que te quería comprar.
Bueno, yo creo que... A ver. ¿Qué concepto es el que expresas? Por eso nos habíamos ido, se me había olvidado cuando está leyendo ahí. Bichos. ¿Qué concepto es el que expresas, tío? ¿Qué concepto es el que expresas? ¿Tú qué crees, tío? Es que te hace cada pregunta, tío. La corrida del micrófono. Ay. Bueno, va. Oye, muchas... Perdona, Darwolf. No sé qué concepto expreso ahora mismo. Estoy bajo los efectos de estas trufas holandesas. No sé si soy ahora mismo la mejor persona para... O sea, no estoy en el mejor momento para contestar a lo que... No estoy en el mejor momento. Pero apenas aquí, ¿no? Pero también se ríe, ¿no? A ver. Eso es, esa pregunta ahora antes. Eso es. Ay, bueno, va. Oye, mi móvil. Voy a dejar este vídeo aquí. Luego, supongo que más adelante haré otro donde os explicaré pues cómo ha sido. Uf, hostia, tío, estoy sudando, pero como un cerdo, de verdad. A ver, joder, Reitos, a lo mejor está siendo pionero en YouTube pintando. No sé, no, seguro que ya hay mucha gente que habrá hecho esto antes. En verdad, Que mañana hablamos. muchas gracias por estar ahí. Y eso es, que cuando esté ya más centrado y esté más consciente de todo, pues el verde del cuadro está raro. Por eso. Es que se está partiendo la polla. Se la tiene la puesta. La gente... El verde del cuadro está raro, ¿eh? Ay, madre mía. Que en 8 horas nos cuenta, sí. Que muchas gracias por estar ahí viendo este experimento. Y cuando esté más centrado y cuando esté más en mí, espero que sea pronto o no, os hago un vídeo y os explico qué tal fue todo y os enseño ya cómo quedó el cuadro, etcétera, etcétera. Muchas gracias por estar ahí, todas y todos. Espero que os haya resultado instructivo este cuadro respecto a... Pero cambia de verde. Espero que os haya sido instructivo respecto a cómo debieron de pintar muchos artistas muchas de las cosas que veis en los museos y en las galerías. Ahora lo entenderéis todo. Ahora de repente es como, igual ahora cobra sentido muchas exposiciones que igual decíais, ¿cómo puede la gente pintar así? Pues porque estás, como estoy yo ahora, pues flipando con los colores, dejándote llevar, siendo tú mismo o no siendo tú mismo, yo qué sé, o sintiendo que flotas. Sí, tío, a ver cómo apago ahora yo esto con el ordenador. Yo lo paro, yo lo paro. ¿Lo paras tú? Vale, pues cámbialo tú, sí. Venga, pues que se encargue Chris de parar el... Espera, a ver. ¿Cómo se para? A ver, espera, un segundo. Hola, familia. Que bueno, eso, que muchas gracias por estar ahí y que nos vemos... que nos vemos muy pronto. No tengo pintura, ¿no? No. Vale.
tienes. Bueno. Que nos vemos muy pronto. Fin, Un ¿no? fuerte abrazo. Sí, pero que no es táctil, tío. Ah, ¿no? Sí es. Sí, hombre, pero no le des a la pantalla. No, la Ahí. pantalla no, le estoy dando aquí. Lo que pasa es que tú estás... Bueno, va. Quita ya. Sí, pero Pero dale a